Tú vas a un supermercado y es que prácticamente el 90% o más de lo que venden no es comida. Yo era la típica persona obsesionada con contar calorías, con hacer las 5 comidas. O sea, yo si me saltaba una comida, me daban taquicardias, ¿no? Y es que es así. Sí, o sea... Y te puede gustar más o menos, es que a la naturaleza, a la vida, no le importan tus gustos. A ver, la naturaleza es súper cruel. O sea, tú ves a un zorro cazar una rata o lo que sea y es que es sangriento, es cruel, es crudo. Todo lo que está vivo depende y se ha adaptado al sol. Salí de un invierno sano porque me iba al monte a caminar. Vivo en el mejor momento, Mejor momento. de la historia. Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo formato aquí en la aldea, en el que hoy pues, voy a tener una conversación con mi amigo Carlos, que bueno, entre otras cosas nos unió algo que es polémico, ¿no? Y que lo vamos a tratar hoy, Carlos, que son los hábitos ancestrales, la ancestralidad, cómo debería vivir un ser humano a día de hoy. Y bueno, muy anecdótico, ¿no? Cómo nos conocimos. Bueno, este es Carlos, de Salud Original. Hola, ¿Qué tal, gracias Carlos? Rafa, tío. Bueno, como te decía, tío, el día que nos conocimos, es curioso porque Carlos y yo estábamos en un grupo, en una comunidad, en la que, al parecer, sospechosamente, realizamos prácticas que la gente considera como radicales o fuera de lo convencional. Locuras. Claro, y resulta pues eso, que el primer día que nos conocimos quedamos para darnos un baño en el mar en pleno invierno. Andamos descalzos por la arena. Bueno, estamos en ayunas casi todos, En ¿no? ayunas, sí, sí. ¿Qué más hicimos? Bueno, tomamos el sol a las 12 de la mañana, una locura, ¿no? Una locura. Y luego, bueno, para finalizar nos fuimos a... Y el agua estaba fresca porque... El agua estaba fresca. Bueno, Sí, yo ese sí. día no me bañé, y bueno, para acabar nos fuimos a comer una parrillada de carne con mantequilla. Con mucha mantequilla, acabamos con la y- mantequilla del restaurante. Sí, entonces Carlos, nada, parece que somos unos outsiders, unos radicales de la salud. Entonces te voy a preguntar, ¿tú eres un radical de la salud o qué opinas de esto? A ver, a mí me llaman radical de la salud. ¿Me considero como tal? No. Al final yo siempre digo que el ser radical o sensato depende únicamente de tu punto de vista, de la persona que te juzga, de la información que tiene. Porque si yo te digo, es que no me gusta beber veneno, no me gusta saltar de un 10º piso, ni lanzarme delante de los camiones en la carretera, me dirías, oh, qué radical de la salud eres, que no quieres morir. Pues no me dirías eso, me dirías, vale, eso es normal. Pero claro, si yo te digo, yo no como gluten, no como azúcar, no bebo alcohol, tomo el sol, etcétera, etcétera, ahí ya me dices, es que eres muy radical de la salud. Bueno, desde mi punto de vista, con la información que yo tengo, para mí tan importante es no saltar delante de un camión que me va a matar inmediatamente, pero tan importante es no tomar gluten porque me va a enfermar y a matar lentamente, pero yo no quiero tampoco Claro. esa enfermedad. Claro, es que es lo que te comentaba al principio, ¿no? ¿En qué momento hemos pasado de que lo que era lo natural y lo que hacíamos, bueno, era lo que nos ofrecía la naturaleza, ¿no? Pues comer carne, estar a pleno sol, y ahora lo que vemos normal es estar encerrado en una vivienda con luz artificial, estando, bueno, delante de pantallas hasta altas horas de la noche. Lo convencional lo vemos como... Yo creo que eso es lo radical, ¿no? Realmente. Totalmente, fíjate dónde estamos grabando. El 99,99% de gente que se graba de podcast, de blogs, videoblogs y tal, se hacen siempre en interior, en una casa, en un estudio, en un salón, cómodos, con la calefacción. Fíjate dónde estamos tú y yo, estamos casi tiritando Estamos, sí. del frío que hace. Entonces, ¿por qué esta locura? Bueno, pues porque aquí es donde estamos a gusto, entendemos que es lo saludable para los dos y estamos disfrutando del sol, de la naturaleza. Hace un día maravilloso, no hay ni un ruido más que los pájaros. ¿Hace frío? Sí. ¿Es desagradable? Bueno, es un poco desagradable, obviamente, pero los dos sabemos que este nivel de frío que tenemos, que lo podemos sostener,
tiene una repercusión positiva en nuestro organismo. ¿Es eso radical? Pues chico, es saludable. Como yo digo siempre, mientras yo esté sin mi hipotiroidismo, que lo he tenido durante muchos años, a mí que me digan lo que quieran, pero yo he quitado todos mis síntomas. Prefiero pasar un poco de frío esta mañana y seguir sano muchos meses y años a estar cómodos en una casa encerrados y que vuelva mi hipotiroidismo. Claro, es que creo que, bueno, a ti también te lo he escuchado, ¿no? Porque ya lo utilizo el término de humano doméstico, ¿no? Creo que tú decías el Homo enfermus, le digo enfermus. Yo me lo refiero mismo. A la gente como los domesticados, ¿no? Es lo mismo, sí. Y claro, es que somos animales de zoo. O sea, vivimos en un zoo moderno. Totalmente. Es como ese oso polar que vive en un zoológico en Madrid. O sea, imagínate, tendría que estar viviendo en el círculo polar ártico y está en una latitud 40 o 43. Claro. O sea, es una locura. Ese oso polar obviamente no es el mismo en el zoo de Madrid que en su naturaleza. El Homo sapiens, el Homo enfermus, el Homo doméstico, que es lo mismo, exactamente. Claro. Entonces, Carlos, todos estos cambios que tú has hecho, tú tuviste hipotiroidismo. Sí. Entonces, me gustaría que explicaras un poco cómo te sentías antes, cómo te sientes ahora. O sea, todos estos cambios te han ayudado a estar mejor, ¿no? Pero ya no solo, pues, bueno, estar más lejos, ¿no?, de esta enfermedad, que ahora la vas a contar un poco, pero también cómo te sentías antes y qué sensaciones tienes ahora con todos estos cambios. Sí, a ver, pues yo pensaba que era como yo era. Y decías que yo soy así, por ejemplo, algo muy visual. Yo toda la vida, a la hora de comer, en el momento que yo me sentaba a comer, tenía que ponerme una capa extra en lo que es el pecho, una camiseta o un jersey o algo extra en el tronco, ¿no? Y además es que daba igual, porque si era pleno agosto y yo estaba, por ejemplo, qué sé yo, comiendo en la playa, a lo mejor sin camiseta, me tenía que poner una capa extra, que era la camiseta. Pero si ya estaba, por ejemplo, en un restaurante en pleno agosto con camiseta, requería ponerme otra cosa encima. Y me dirás, ostras, ¿y no sudabas? Pues sí, o sea, yo tenía calor, pero en el momento que yo empezaba a ingerir y ya había metido 2, 3 cucharadas o tenedores de alimento, yo notaba un desajuste, una sensación muy mala a nivel sobre todo digestivo del abdomen, y solo se me iba si me tapaba. Eso ha desaparecido por completo en el momento que he corregido mi hipotiroidismo. Y como eso todo, siempre me consideré y fui una persona estreñida, eso se ha acabado. Porque, Carlos, una cosa, antes de que sigas con los síntomas. Sí. ¿Puedes explicar brevemente, muy breve en una frase, qué es el hipotiroidismo? Porque a lo mejor alguna persona... Brevemente, el hipotiroidismo es una enfermedad metabólica en la cual tu organismo pierde la capacidad de regular bien su metabolismo, que afecta a tu temperatura corporal, energía, capacidad mental, de foco, y luego regulación de tu peso corporal. Descanso, inflamación, dolor, o sea, tiene muchas derivadas, pero así rápidamente es que tu organismo se desequilibra en estos ámbitos. Sí, también, bueno, no sé si en el hipotiroidismo también el tema de la piel, la caída del cabello, claro, ¿no? Sobre todo en mujeres, ¿no? En mujeres que sufren bastante... Sí, es una enfermedad prevalente en mujeres. Al final estamos hablando de una enfermedad supuestamente crónica. Como te digo, como afecta al metabolismo, afecta a unas hormonas que son la T3, T4, afecta a unas hormonas que regulan absolutamente todos los procesos de tu organismo. Todas las células del organismo tienen receptores para estas hormonas que libera la glándula tiroides. De manera que todo funciona, se enciende, se activa y funciona recibiendo estas hormonas. Si esa señalización se interrumpe o es incorrecta, pues todos los demás procesos, que son todos, se hacen de manera incorrecta. Entonces, efectivamente, tu piel empeora, tu cabello y todo lo demás. Sí. Tú, Carlos, estuviste 9 años afrontando ahí un negocio de un herbolario y, bueno, habrás visto pasar por ahí todo tipo de personas y, bueno, según tengo entendido, tú no eres el típico dependiente de un herbolario, sino que te formaste, hiciste un montón de cursos. Entonces, hoy queríamos hablar un poco de los puntos así más generales que la gente quiere, si quiere pasar de ser un humano doméstico a un humano real, ¿no? ¿Qué has visto tú dentro de este negocio? Que
qué ha sido más clave, ¿no? A la hora de mejorar la salud de la gente. Sí, a ver, los 9 años de herbolario fueron muy interesantes. He conocido muchas personas con muchos problemas. Para mí, fíjate, lo más importante, yo te diría que es la mentalidad, porque está mal dicho tal vez, pero yo te diría que casi me cansé de atender a personas que vienen mal, que les dedicas un tiempo, a veces más de una hora, sin cobrarles ni nada, de explicarles qué les pasa, por qué les pasa, qué deben cambiar, y ver que no cambian nada, que simplemente quieren una pastilla y no se responsabilizan de su salud. Y yo me di cuenta que al final el herbolario se había convertido en una farmacia, simplemente más natural, con menos efectos secundarios, pero es lo mismo, la gente va a la farmacia, va al médico, va al herbolario para delegar la responsabilidad de su salud. Mira, a mí me pasa esto, dame una pastilla para ayudarme. Claro, si tú le dices, mira, aquí tienes la pastilla, te va a ayudar, pero si quieres solucionar tienes que cambiar esto en tu vida. La gente no quiere eso. Claro, la gente sigue buscando, ¿no? La panacea, El el remedio parche, rápido, ¿no? sí. Claro, Eso es. porque, bueno, vamos a entrar en este tema a fondo, ¿no? El tema de la mentalidad, que aparte es algo que tú y yo a día de hoy estamos potenciando mucho. Y claro, te iba a preguntar, ¿por qué a la gente le cuesta tanto establecer estos cambios? ¿Tiene que ver algo con a nivel sociedad incluso, ¿no? De una crisis de valores, de principios? ¿Es algo tan profundo? O sea, ¿en qué momento hemos pasado, ¿no? de delegar? Evidentemente la modernidad, ¿no? Nos trae ciertos problemas para cuidarnos, ¿no? Problemas añadidos extra, ¿no? Como las luces artificiales, etcétera. Pero ¿por qué nos da igual? O sea, no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido, tío. Es verdad que lo que tú decías, el ambiente moderno per se ya es enfermante, pero claro, yo los últimos 2 o 3 años me vino una cosilla, ¿no? Que yo les preguntaba a los clientes cuando les decía, pero ¿te has leído los efectos secundarios de esa medicación que estás tomando? Y todos me respondían, es que si me los leo no me tomo el medicamento. O sea, yo no entendía cómo con ese razonamiento ni se los leían ni dejaban de tomarlo. Entonces les decía, vale, sobre todo a clientes que ya me conocían de años y teníamos confianza, les decía, dame ahora mismo todas tus claves de acceso a tu cuenta bancaria online, que yo te voy a administrar tu dinero, exactamente. Sí, sí. En 2 o 3 años que les decía eso, no conseguí que nadie, absolutamente nadie, me diera el acceso a las cuentas bancarias. Y te hablo de gente que confiaba en mí su salud. O sea, si yo les hubiera dicho, mira, haz el pino, puente, tal, o sea, lo hubieran hecho. Pero, sin embargo, su dinero no me lo daban. Yo no sé por qué, porque si en el hipotético caso de que yo fuera malo y te fuera a estafar y robar todo tu dinero, a ti para comer hoy en casa seguro que no te falta, o tienes un vecino, un familiar, un amigo. Seguro que a final de mes tienes una fuente de ingresos, por pequeña que sea, que te va a permitir seguir adelante, incluso ir ahorrando y recuperarte. Y aunque tardes 5, 10, 15 años, a lo mejor, si es que te robara mucho dinero, pero tú te vas a recuperar. Pero ¿y con la salud? Es que si tú pierdes la salud hay cosas que no vuelven. Hay cosas que se pueden recuperar, pero que te puede costar mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa con la mentalidad? Pues es un tema muy curioso porque no delegamos algo como el dinero, que ya te digo, que a quién no han estafado hoy en día, a mí me han estafado alguna vez y pues bueno, son aprendizajes, pero delegamos la salud. Confiamos en que una persona de bata blanca, a la que no le importamos ni nos conoce, que solo nos dedica 5 minutos con suerte, pues... y luego tú le dices a alguien, mira, tienes algo tan sencillo que todo el mundo lo sabe, deja de fumar, deja de beber y muévete más. Oye, son 3 consejos nada radicales, me parece. La gente lo sabe, pero no lo hace. Claro. Yo es que lo que veo en la gente, ¿no? Es que nos cuesta mucho pensar a largo plazo, ¿no? La prevención es como que no nos interesa tanto, ¿no? Hasta que no estamos realmente fastidiados no empezamos a tomar acción, ¿no? O sea, no sé tu caso, lo del hipotiroidismo, perdón, si fue algo que ya de pequeño ya tenías dolencias o fue algo creado a través de tus hábitos que a lo mejor no eran los correctos, ¿cómo fue?
Sí, mira, ¿cómo le dices tú? El humano domesticado. Sí, el humano domesticado. El humano domesticado empieza su andadura en este planeta ya enfermo desde niño. Con suerte, a partir del destete. Hay niños que, por desgracia, incluso antes, algunos ni siquiera les dan pecho, o el ambiente y la calidad de esa leche materna pues es tan mala que... Pero con suerte, que en mi caso la tuve, a mí me dieron pecho hasta relativamente bastante tiempo. Pero en el momento que nos destetan, fíjate que el destete empieza con papillas a base de cereales ultraprocesados que lo único que aportan son carbohidratos. Bueno, aparte la leche está de fórmula. La leche de también, fórmula, pues imagínate. O sea, no se asemeja para nada a la leche materna. Nada, exactamente. Entonces, ahí ya, en el momento del destete, como digo, comienza la enfermedad, porque ya se empieza a alterar todo el metabolismo, y a partir de ahí, pues dependiendo de tu genética, de tu gestión emocional, del ambiente familiar, de muchos otros factores, desarrollarás antes o después una enfermedad u otra. Estamos viendo ahora que en niños ya empieza a haber enfermedades incluso neurodegenerativas que a priori son de ancianos, por no hablar de obesidad, diabetes, hipertensión, pero es que empieza a haber demencia y Alzheimer en niños. Entonces, en mi caso, yo realmente nunca supe que sufría de hipotiroidismo hasta que me sané. Y fue cuando una vez ya sano, dije, ostras, me siento como nunca. Se lo decía a mi mujer, digo, es que estoy mejor que con 22 años, con 42, a día de hoy, me siento mejor que con 22. Han desaparecido todas mis molestias. Pero en mi caso concreto, yo era lo que se conoce como hipotiroidismo subclínico. Tenía la clínica, tenía los síntomas, mala circulación, mala regulación térmica de la temperatura, mal composición corporal, mal sueño, un montón de dolencias. Pero mis analíticas estaban bien. Entonces, a priori, yo era una persona sana, pero yo tenía síntomas. Entonces, yo pensaba que es que yo era así. Yo era una persona enfadada, una persona triste, una persona deprimida, una persona estreñida, una persona con mala circulación. Para nada. Ahora no tengo nada de eso. En mi caso fue una evolución desde pequeño, entonces siempre fui estreñido. Yo no me recuerdo. Claro, tú convivías, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Que conviven con los síntomas y ya piensas que eres tú. Claro, claro. O sea, nos identificamos tanto con, yo qué sé, las típicas frases, ¿no? De yo es que sin 3 cafés no soy nadie. No, yo es que tengo que estar con el móvil hasta las 2 de la mañana porque es que a mí no me entra el sueño, ¿no? Claro. Ese tipo de mantras que se van repitiendo, que son creencias. Sí, sí. Y bueno, perpetuamos un estado de salud que... Hace falta un cambio de paradigma. Claro. Entonces... Porque mira, justo te voy a preguntar, a ver qué opinas de esto. Para hacer ciertas prácticas, ¿no?, que consideremos saludables, pues hay que como que sufrir un poco, ¿no? Joder, ir a entrenar ya en sí es un esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas de que... ¿Cómo se supera ese bache, ¿no? De enfrentarte a esa incomodidad? Sí. Como sabes, bueno, yo ahora... ¿Y cómo lo afrontas tú también, no? Ahora, como sabes, vendí el herbolario y me dedico a ayudar, a asesorar a personas para que incorporen estos cambios de hábitos para ganar salud. Y surge esta conversación siempre, uy, es que eso, ¿cómo lo voy a hacer yo? Eso es súper desagradable, súper incómodo, yo no puedo soportar eso. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, mira, tú puedes exponerte al frío, que es muy incómodo, es muy molesto, o puedes enfrentar un hipotiroidismo. Puedes reducir el índice glucémico de tu comida, o puedes enfrentar una diabetes. Puedes exponerte al sol, o puedes enfrentarte a una hipertensión, etcétera, 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 por no hablar de otras enfermedades todavía peores, neurodegenerativas, cáncer. Entonces, la incomodidad siempre está. Yo elijo mi incomodidad, yo elijo pasar frío, elijo descalzarme en el monte, como ahora que estamos aquí descalzos, yo elijo exponerme al sol en verano, sudar lo que no está escrito, pero es que gracias a que tomo esas elecciones ya no sufro las otras incomodidades. Es un poco, diríamos, como enfocarte en el presente para evitar ese futuro. Ese mal futuro. Sí, sufrimiento. pero fíjate que la gente que ya tiene dolencias, ya las tiene, quiero decir. Ya, pero bueno, a lo mejor no son conscientes de...
Pues sí, o sea, yo animaría a eso. Se trata de un cambio de paradigma y entender que una salud plena es posible a cualquier edad. Hombre, depende de la edad que tengas, tu recuperación será más rápida o más lenta, pero a cualquier edad estoy convencido de que tú puedes mejorar. Si no sanar, mejorar. Y obviamente requiere un esfuerzo, claro que sí, pero ¿qué no requiere un esfuerzo en la vida? Es que el león Claro. para comer tiene que correr detrás de la gacela y tú para ser bombero tuviste que hacer tu oposición, tu entrenamiento, tu examen. Entonces todo en la vida requiere un esfuerzo. Luego está la balanza, cada uno que ponga su balanza. Este esfuerzo, o sea, este beneficio me compensa este esfuerzo y a cada uno que tome sus decisiones. Claro, lo que no entendemos yo creo que como sociedad es que como ya no le damos la importancia que en un pasado tenía pues moverse, ¿no? Porque era obligatorio moverse porque no teníamos supermercados. Sí, Era obligatorio pues pasar frío en invierno, ponerte ahí a la vera de un fuego, de la chimenea, sí. pero o sea, era lo que teníamos. Entonces es verdad que hemos avanzado mucho como sociedad y joder, yo creo que vivimos en el mejor momento de la historia. O sea, tenemos unas comodidades increíbles que joder, nos ayudan a vivir una vida plena. Tenemos o sea, ahora tenemos una gran cantidad de posibilidades para desarrollarnos como personas. Pero eso trae el inconveniente de que esa comodidad puede ser nuestro peor enemigo. Como por ejemplo, pues pasamos mucho tiempo sentados, ¿no? En los trabajos. No nos movemos casi nada. Escaleras mecánicas, ascensor, Totalmente, pedir la comida a domicilio. totalmente. O sea, es que, En el caso de que sea comida, que normalmente ni es comida. claro. Entonces yo creo que aquí lo que hay que fomentar es un poco el conocimiento de dónde venimos para animar a la gente a que esa pequeña incomodidad va a ser un seguro de vida a largo plazo, que es lo que no estamos viendo. Totalmente. Y como yo digo, por mi experiencia personal, que lo he visto y vivido en familiares, el problema de la enfermedad o de morirte no es que un día ya no te despiertas, es que a día de hoy puedes pasar largos años de mucho sufrimiento en el momento que empieza una enfermedad. La gente tiene que ser consciente de que te da una diabetes. Ah, me han dicho que soy diabético, pero no pasa nada, el médico me ha dado una pastilla. Amigo, te esperan muchos años de mucho sufrimiento, porque... Bueno, y a tus familiares que tienen que cuidarte, etcétera. También, claro, exactamente, pero o sea, una diabetes te puede generar en amputaciones, te puede generar en problemas, oye, en una pérdida total de visión de los riñones y tener que ir 3 veces, como iba mi padrino, 3 veces por semana a estar 2 horas en un hospital haciéndote diálisis, que es una cosa súper desagradable. Claro. Entonces, lo que pasa es que, decía mi madre, nadie escarmienta en cabeza ajena. Ese es el problema, que a día de hoy pues tú te notas más o menos, vas al médico, te pone una pastilla, solo es una, vas tirando, empiezas con cierto dolor un día, al día siguiente no, y así vas tirando años y hasta que un día te levantas y ves el pastillero y dices, ostras, 20 pastillas, y te das cuenta y dices, ostras, mi vida. Pero ya es tarde. Ya, pues justo te quería comentar algo respecto a esto, ¿no? Sobre todo cuando somos muy jóvenes, somos muy hedonistas, estamos descubriendo la vida, el placer. Y claro, la gente empieza y piensa, con lo bien que me lo paso de fiesta, con lo que me gusta comer hamburguesas y pizza, ¿por qué no lo voy a hacer a diario? ¿Por qué no voy a comer dulces? Es como ese placer instantáneo, ¿no? Esa gratificación. Incluso tenemos como humanos, ¿no? También el sistema de recompensa, Exacto. que claro, es que eso es pura dopamina, las redes sociales, etc. Entonces, ¿cómo convencemos? Bueno, no vamos a convencer a nadie, es algo que tenemos en común. Nosotros no Exacto. convencemos a nadie, pero ¿cómo le podemos hacer ver a una persona que evidentemente el placer es algo que como humanos pues lo buscamos y lo deseamos, pero hay que ser conscientes de que el camino no es ese, por lo menos a nivel global, ¿no? Nosotros hablamos mucho también de Pareto, 80-20, etc. Pero bueno, ¿cómo convences a una persona de que ese placer se va a acabar y se va a convertir en, pues eso, en enfermedad, en sufrimiento?
Uf, pues es complicado, hace falta mucha pedagogía, sobre todo porque el mundo actual, tal y como está montado, fomenta todo lo contrario. Es que parece que todo está diseñado, ¿verdad?, para que es normal. O sea, si yo quisiera ganar dinero y quisiera vender algo mucho y que se venda muy bien, claro, yo no le voy a decir a la gente, ven a sufrir con mi ducha de agua súper helada, no voy a vender ni una. ¿Qué te vendo? Una ducha de agua calentita que te permita estar cómodo, claro, ahí las voy a vender como churros. Entonces, se trata de que, bueno, de hacer un poquito de pedagogía y que la gente entienda, como decíamos antes, ¿no? El hombre doméstico, el homo enfermus, o sea, las condiciones de la comodidad actual tan extendida nos perjudica, y nos perjudica mucho. Mira, me viene un ejemplo. A ver, tú por ejemplo tienes hijos. Porque yo creo que esto empieza ya en la educación primaria, de cuando eres un niño y demás, que, bueno, en parte es lo que ves en casa, ¿no? Pues si en tu casa comen donuts, vas a comer donuts. Claro. Y si en tu casa se come carne, vas a comer carne. Vale, pero aparte del ejemplo de las familias, ¿qué se podría... cómo se hace con un niño, ¿no? ¿Cómo se empieza esa educación? Aparte de con el ejemplo, Pues que ¿cómo le explicas a un niño que... Sí, el o ejemplo cómo lo haces es tú, por ejemplo? el ejemplo es la mayor herramienta y luego hay que entender que el niño tiene, o sea, el niño te dice, papá, hace frío. Entonces, tú tienes dos opciones, o dices sí y lo abrigas inmediatamente. Sí, le compras la creencia, ¿no? Claro, o dices, mira hijo, tenemos que pasar un poquito de frío. Por ejemplo, esto a mí me ha pasado este verano, sobre todo, lo he expuesto a mi hijo mucho más al calor, al sol. Nos hemos pasado casi todo el verano en el monte, en el bosque, caminando. Y claro, nos subíamos a eso de las 4:30, 5 de la tarde, tú imagínate, en agosto, por el camino, tal, y donde yo vivo en Murcia, que hace mucho calor, y se queja. Bueno, ¿qué hacía yo? Nos subíamos con pistolas de agua. Entonces, lo envuelves en la manera que él te lo vaya a comprar, lo envuelves de juego. Entonces subíamos con garrafas de agua, subíamos con pistolas de agua, nos mojábamos, nos perseguíamos, subíamos muñequitos y los mojábamos, y él no se daba cuenta que todo ese rato él estaba al sol, estaba sudando, estábamos jugando en un ambiente natural, y al final a la sociedad se trata de lo mismo. Claro, no es lo mismo un adulto, un chico de 20 o un niño, pero a cada persona debemos dirigirle el mensaje de una manera para que le llegue y lo sienta. Por ejemplo, a esos adolescentes que ahora están saliendo, como tú decías, ¿no? Hedonismo, la fiesta, el alcohol, el salir, la pizza. Las redes sociales. Las redes sociales. Seguro que tiene un abuelo o una abuela que ya empieza a cabecear. Pues a lo mejor es una forma de decirle, fíjate tu abuelo, fíjate que tú ahí vas a llegar, fíjate que es por esto. O sea, hay que explicarle que esa pizza no pasa nada porque se coma una pizza un sábado de vez en cuando, si es que no pasa nada. El problema es que coman pizza todos los días, la Coca-Cola, no hablemos ya de las bebidas tipo Monster y todo esto. Claro, es lo que yo veo un poco, ¿no? El tema de todos en patinete, que ya ni andan. Todos, comer chuches, bueno, yo también he comido chuches de pequeño, bueno, pero es que veo como que es que hasta en casa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo de las bebidas estas energéticas ya ni te cuento, eso... Eso es terrible. Sí, sí. Eso es terrible. Vale, Carlos, y hemos hablado de los niños, pero ahora vamos a hablar de los adultos. Me gustaría que hablemos un poco de cuáles han sido las estrategias a nivel mentalidad, que bueno, estamos hablando de este tema, que más te han impactado a la hora de mejorar tu salud, tu bienestar. ¿Qué prácticas has hecho? Incluso a nivel filosófico, ¿en qué te has basado? Muy interesante. Muy interesante. A ver, a mí me gustaría, lo primero, porque creo que es una herramienta muy minusvalorada, pero es increíble cómo te transforma, el tema de la gratitud. Algo tan sencillo como hacer un diario de gratitud cada noche y mantenerlo en el tiempo, es increíble cómo te transforma la percepción de todo, de todo. Parece una tontería y cuando me lo dijeron, yo dije, no, si yo soy consciente, yo lo necesito, me insistieron y empecé a hacerlo. Y es increíble a los 15-20 días cómo me hizo clic en la cabeza. Entonces, algo tan tonto como cada noche al acostarte dar gracias por la familia, por el trabajo, lo tengas o no lo tengas, buscar algo, o sea, darle un cambio
a tu mentalidad, a tu percepción, a tu vida, para dar gracias. Dar gracias por tu familia, por el día que has tenido, dar gracias por esa persona que en la carretera iba más despacio y te hizo a ti llegar tarde. Y das gracias porque dices, oye, doy gracias porque a lo mejor el ir tan despacio me evitó que tuviera un accidente. Oye, el darte cuenta de ese pensamiento, ya cuando te vuelve a pasar, te viene de manera automática y eso ya te baja, por ejemplo, el estrés, que vamos todos con un estrés desbordado. Claro, mira, a mí, Carlos, justo me viene algo a la cabeza. Sobre todo a mí, yo lo hago por las mañanas, ¿vale? El tema del diario de agradecimiento. Que tampoco lo empecé a hacer de una manera estricta, sobre todo para ver que de verdad tenía sentido, y lo tiene. ¿Te funcionó? Por supuesto. Y a día de hoy ya lo he implementado dentro de mi vida, ¿no? Sí, sí. Y mira, te voy a poner un ejemplo porque a nivel físico, a nivel corporal, lo damos por hecho todo. Y bueno, alguna vez he tenido alguna lesión, ya te digo, después de haber practicado con esta herramienta. Y cuando tienes una lesión y estás súper incómodo, que a lo mejor, yo qué sé, no podía ni apoyar el pie, digo, joder, qué suerte cuando estás, por ejemplo, ahora que estamos aquí sentados, ¿no? Qué suerte poder estar sentado, tranquilo, ¿no? O sea, esto es un lujo. Sí, sí. Cuando, imagínate, te han quitado una fístula de estas por ejemplo. y no te puedes ni sentar. Sí, sí. O sea, cuando te tiras ahí un mes sin poder sentarte y de joder, qué bien cuando me podía sentar y estar tranquilo. Algo tan normalizado y tan obvio y tan, ¿no? Sí, es increíble porque es que lo damos por hecho todo. Eso es. Por ejemplo, te cortas la mano y no puedes coger el tenedor durante 2 semanas y dices, pero qué locura es esta de qué suerte que pueda coger esto y poder comer, o sea... Pues el sentirte agradecido por algo tan absurdo, tan nimio, tan pequeño, pero y por ejemplo, te trae a la hora, por ejemplo, otra virtud de este diario de agradecimiento, o como tú lo vayas haciendo, pero te trae a la hora, al presente, que eso es muy importante también. Es algo que yo también trato de inculcar. Estamos siempre o en el pasado o en el futuro, o a veces en ambos. Madre mía, es que la vida que yo he tenido, o qué feliz era, o constantemente, madre mía, es que fíjate, no voy a poder, o la que se me viene, o es que me va a ocurrir esto. Sí, la ansiedad del futuro y el arrepentimiento del pasado. Y no estamos en el presente. A mí me gusta que yo lo he aprendido de mi hijo. Los niños solo viven en el presente. O sea, para un niño no existe ni pasado ni futuro. Es el ahora. Y además es el ahora total, porque... están plenamente, ¿no? Inmersos en la actividad. Es una cosa súper curiosa que tú tienes un niño, esté haciendo lo que sea, y tú tienes que sacarlo de eso, por ejemplo, porque toca la hora del baño. El niño no quiere, pero no por el hecho del baño, es que le dices que hay que cenar y tampoco quiere, que hay que ir a casa del primo y tampoco quiere. Da igual lo que sea, cuando le tienes que romper donde está para cambiarlo radicalmente a otra cosa, no quiere y se resiste y se retuerce. Pero en el momento que lleva 5 minutos en la nueva situación, ya no existe otra cosa. Es perfecta, porque no se quería bañar, está bañándose y dice, venga cariño, que ya hemos terminado, y no quiere salir del baño. Solo existe ese momento. Qué curioso, ¿eh? Sí, sí. Entonces debemos observar más a los niños en ese aspecto y centrarnos más en el presente y entender que realmente lo único que existe es el ahora. Ahora tú y yo estamos aquí y es lo único que existe. Y estamos centrados haciendo que sea perfecto, disfrutándolo. Yo no estoy ahora pensando, madre mía, esta tarde tengo que ir a no sé dónde, recoger al niño, porque entonces no podría ni hablar contigo relajadamente. Entonces, y la vida moderna, pues parece que se ha construido de tal manera, ¿verdad?, que nos mantiene siempre alerta del futuro. Y es curioso, ¿no?, porque la gente, cuando hablamos de tema de mindfulness, meditación, la gente se va como que te vas a la mente, pero es justo al contrario, ¿no? Últimamente... Exacto. Es una conclusión a la que he llegado y que también lo he escuchado, ¿no? Que realmente la meditación es ir al cuerpo, que es... Es salir de la mente, es muy interesante. Es salir de la mente y estar en el cuerpo. Porque, Totalmente. por ejemplo, ¿qué pasa cuando haces un deporte de riesgo, ¿no? Imagínate, a mí me gusta la escalada. La escalada a mí me encanta también. Cuando estás ahí en la pared, en un momento muy tenso, o sea, es que ahí no tienes... o sea, no existe la ansiedad, no existe no está la depresión, depresión. no está el jefe, no están los problemas de pareja. pareja. O sea, ahí lo único que existe en ese momento es engancharme de la siguiente piedra, porque si no miro al suelo y me voy a caer y bueno, es una sensación. A mí lo que me enganchó de la escalada hace ya años fue precisamente lo que acabas de contar, Rafa. O sea,
el poder desconectar del mundo por X horas o minutos, eso es maravilloso. Es lo que se consigue o en meditación o, bueno, o en deportes, bailando. Hay gente que se va a bailar y ahí fluye. Es que es conexión con el cuerpo, totalmente. De hecho, Sí, la sí. meditación, yo antes pensaba, ¿no? No es pensar, es que siempre estamos ahí, que era pues estar concentrado y no pensar en nada, dejar la mente en blanco. Y eso al contrario, es me siento y voy a ver qué ocurre. Pero qué Ujú. ocurre dentro de mí, no fuera, porque siempre estamos fuera, estamos Sí, como ese, bueno, no sé cómo se dice, pero observarte claro, es ponerte en la posición de observador sin juzgarte, y observar estar ahí en el y... cuerpo y dejar, Sí, sí, porque ¿sabes lo que ocurre? Que no dejamos al cuerpo procesar, ¿no? Todo eso que, todas esas tensiones que tenemos, porque totalmente. y esto no es nada esotérico ni nada, pero es que tú cuando tienes una emoción es algo que está en movimiento dentro de nosotros, ¿no? Entonces, cuando tenemos una emoción, bueno, no hay ni emociones ni positivas ni negativas, pero cuando tenemos algo de estas desagradables, eso se va acumulando en forma de tensión, ¿no? Por ejemplo, si Claro, estoy deprimido, estoy como en esta posición así encogido contraído, y sí. eso provoca en mi cuerpo ciertas tensiones a nivel de fascia, etcétera, o sea que es algo físico, Sí, pero sí, no nos sí. estamos dando cuenta. Tus Por ejemplo, cuando, contracturas, todo eso, exacto, claro. cuando estás meditando, todo eso se va procesando, ¿no? Porque volvemos al cuerpo Eso es, y se procesa esa emoción quizás y entonces pues mejoramos a nivel físico. Es totalmente. algo muy, muy, muy curioso. Vale, Carlos, ¿qué te parece si hablamos un poco de alimentación? Va, sabes que me Que encanta. sí, porque de hecho, bueno, al principio creo que tú y yo solo hablamos de alimentación y conforme nos hemos ido conociendo más, pues ya hablamos de más temas. Es verdad que la alimentación es como el tema top en el sentido de que ahora está muy de moda, o sea, la gente ha probado 100.000 dietas, superalimentos, Sí, suplementación, o sea, yo aquí... lo he probado todo casi, menos el Entonces, veganismo, todo. justo te iba a preguntar, cuando escuchas la palabra dieta, o sea, que a día de hoy escuchas dieta, ¿qué te pasa por la cabeza? Pero es que ¿O dieta, qué te genera? claro, es que dieta para mí es lo que yo hago y lo que inculco, porque dieta viene del griego, que no sé la palabra en griego, pero deriva de una palabra griega que significa hábito, significa estilo de vida en conjunto, no solo lo que comes, sino tus emociones, tu ejercicio, tu movimiento, tu trabajo, tus hábitos de acostarte, levantarte. Entonces, para mí la palabra dieta, lo que yo trabajo con mis clientes es la dieta, es su dieta, pero en un sentido, como te digo, griego antiguo, amplio. Vale, no conocía yo Todo. el concepto de que dieta... Es súper porque- interesante, sí, sí, sí. No, no se restringe solo a la dieta alimentaria. Entonces, claro. eso es lo que yo entiendo a día de hoy por dieta. Sí, el concepto global de salud, ¿no? Un poco como tú y yo Sí, lo trabajamos en todo lo nuestros que afecta, programas. eso es, todo lo que te afecta a tu vida, a tu salud, eso es dieta, realmente. Vale, y entonces, con el tema de la alimentación, si quieres vamos a poner un poco en contexto. Ujú. ¿Qué ocurre a día de hoy que, que nos está provocando tantas enfermedades, tema cardiovascular, cáncer, diabetes, sobre todo cardiovascular y diabetes? O sea, Sí. ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ¿Qué, pasa con los hidratos? qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que no comemos como un Homo sapiens, no comemos como humanos. Tú vas a un supermercado, que tú y yo hemos ido, por ejemplo, Mm, tú vas a un supermercado y es que prácticamente el 90% o más de lo que venden no es comida, no es alimento. Puede que sea comida, o sea, te lo puedes comer, es un comestible, Es un pero producto, es un realmente, producto ¿no? comestible, pero no es un alimento. El alimento se restringe realmente a una sección muy pequeña del supermercado, que serían frutas, verduras naturales sin procesar, digamos, y luego carne, pescado, los huevos y bueno, algunos quesos. Y creo que ya está. Y me dirás, Carlos, eso es mucho. No, porque es que realmente lo que más ocupa son los productos. Las galletas, los ultra, bueno, no hablemos de ultraprocesados, los ultracongelados, helados, Sí. Bueno, es que patatas de fritas. hecho bueno, Carlos y yo fuimos a hacer una vuelta por Mercadona a ver qué podíamos rescatar, ¿no? Porque nos costó mucho ir por los pasillos y decir, joder, ¿dónde está el queso azul? ¿Dónde está...? Fue difícil. Fue difícil, o sea, nos costaba mucho de dónde está el hígado. Sí, sí, sí. Y era como casi, bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que a día de Que nos lo hoy, están poniendo difícil, ¿no? eso es. Porque las opciones así más saludables o más en coherencia con lo que es un ser humano
es que nos costaba mucho encontrarlas dentro de un súper. Totalmente, totalmente. Y al final, todo esto arranca, yo lo he investigado un poquito, todo esto arranca alrededor de los años 70, sobre todo finales de los 70, lo que pasa es que había empezado antes, pero bueno, lo gordo empezó a finales de los 70 con las publicaciones de las diversas pirámides nutricionales, que la gente no lo sabe, esto pues, obviamente pues, el día a día no te permite llegar a ese grado de investigación. Todo empieza a finales de los 70 en Suecia porque estaba sufriendo una crisis económica terrible, con una subida de precios brutal y claro, la gente empezaba a pasar hambre, no podían permitirse la comida. La comida de aquel entonces era alta en carnes, huevo, pescado y lácteos, esa era la base. Pero en Suecia te refieres. En Suecia, en concreto, fue donde se hizo la primera pirámide alimentaria. Entonces, el gobierno sueco, que claro, ¿qué quiere un gobierno? Mantenerse, que no haya revueltas. Estaban al borde de las revueltas sociales. ¿Qué hicieron? Encargaron a un grupo de expertos, de científicos, que diseñaran una pirámide nutricional para educar a la población, y así lo hicieron. Y en la base pusieron los alimentos de alto contenido energético, de altas calorías, cereales, legumbres, sobre todo eso, cereales, legumbres y algo de azúcar. Harinas, ¿no? También. Harinas, claro, sí, cereales son harinas, galletas, panes, todo eso, pastas y todas las legumbres, verduras también, y lo que es la proteína, que es más cara, la subieron a peldaños más arriba. ¿Pero por qué? O sea, por la crisis económica. Por la crisis ¿no? económica. Vale. Eso lo empezaron a publicitar en las televisiones, periódicos, en todas partes, y la población empezó a modificar su dieta. Claro, tú piensas que un kilo de carne pues te puede costar, por ejemplo, si es de ternera, por ejemplo, pues no sé, unos 17 euros, depende del corte, ¿no? Pero vamos a poner 17 euros. Pero un kilo de macarrones, ¿cuánto te cuesta? Claro, un euro. Si es Bueno, no sé cuánto cuesta. Porque... Pues yo tampoco, no me acuerdo, pero creo que... un euro o menos, o claro. puede que 2 euros. Un kilo de arroz, un kilo de garbanzos, o sea, es comparativamente ridículo. ¿Qué consiguieron? Que la población sueca volviera a comer, ahorrase dinero, se mantuviera con energía para poder ir a trabajar y seguir pagando impuestos, y como las enfermedades metabólicas debido a la malnutrición tardan años en generarse y en producir efectos, pues es como darle una patada al balón y el que venga detrás ya verá lo que hace. Se podría decir, ¿no?, que en ese momento fue coherente porque salvaron al país, entre comillas, ¿no? Pero claro, eso se ha expandido, por todo el mundo y nos hemos comido claro. Un montón de años, ¿no?, de esta mentira, no sé cómo llamarlo. Sí, es que fíjate, estafa. El siguiente país, Estados Unidos, recogió el guante. El primero fue Suecia, ¿vale? Esto lo inventó Suecia. Entonces Estados Unidos inmediatamente lo vio y vio una mina de oro. Entonces se metió el Departamento de Agricultura, es como el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, se metió ahí, que tú, vamos, yo pensé, ¿y cómo no es el Ministerio de Salud? No, porque estamos hablando de la salud. No, el de Agricultura. Claro, el Ministerio de Agricultura, ¿qué te va a vender? Productos agrícolas. O sea, el Ministerio de Agricultura lo que está mirando es por la agricultura de tu país, no está mirando por la salud, para eso está el Ministerio de Salud. Con lo cual desarrollaron una pirámide nutricional todavía más aberrante, pero es que yo animo a que la gente lo investigue un poquito, cuando profundizas un poquito más, hay una señora, se llama Luis, no me acuerdo el apellido, que fue la jefa que desarrolló la pirámide alimentaria de Estados Unidos, y al final la apartaron del proyecto y ella años después escribió un libro y todo en el que narraba que ellos presentaron el trabajo, el proyecto, y a continuación los lobbies del azúcar, de los cereales, de de la leche, entraron y dijeron no, esto así no se puede publicar, y sobre lo que ya habían diseñado, que para mi gusto no está bien, pero todavía le metieron una vuelta más de tuerca y lo empeoraron todavía más. Por eso la pirámide alimentaria de Estados Unidos de los años 1979, creo que se publicó por ahí, tienes 5 comidas al día altísimas en carbohidratos y además te meten galletas, te meten azúcar en la base, que es una aberración. Entonces, y de ahí arrastra todo. Hoy en día tenemos el plato Harvard, que se supone que es muy saludable, mediterráneo. Sí, ahora podemos entrar. Que va por colores, ¿no? Que es como mitad del plato proteína. Pues para mi gusto tampoco es. Todo arranca de allí y bueno, y a partir de ahí todo mal. Porque Carlos, para ti, pues estamos hablando de que esto surgió
de una crisis económica. Sí. Para ti comer sano es caro. O sea, tú en casa que haces este tipo de alimentación, ¿te gastas más dinero que antes? No, no, pues sobre todo yo trato muchas veces a la gente de que tome conciencia de que cuando tú te alimentas bien, entiéndase, ahora lo explico, comes menos veces al día. Yo he sido una persona que durante unos 37 años aproximadamente, 38, yo he comido 5 veces al día o más. Entonces, por muy baratas que fueran esas comidas, porque eran a base de cereales, legumbres y tal, pero al final son 5 veces al día, todos los días, durante casi 40 años. Oye, échale. Ahora estoy comiendo 1 o 2 veces al día. Hay días que incluso hago ayuno. O sea, hay semanas que a lo mejor en vez de comer 7 días a la semana, como 5 o 6. Hace 15 días he hecho 3 días de ayuno seguido. Y cuando rompo el ayuno, ¿con qué lo rompo? Pues tú fíjate que la caballa, la sardina, el boquerón, los puedes conseguir aproximadamente a unos 5 o 6 euros el kilo. Sí, y aparte es un pescado que en Y es España brutal. disponemos... Claro, salvaje. Es salvaje, o sea, lo tiene todo. Lo tiene todo. Sí, sí. Para mí es súper top, ¿no? El huevo. O sea, yo animo a que la gente haga un análisis del coste de 100 gramos de proteína traída del huevo, del pollo, de la ternera o de tu suplemento del gimnasio que le estás pagando a 60 o más euros el tarro, que lo calcules, porque oye, 60 euros de un tarro de proteína de 2 kilos te está saliendo a 30 euros el kilo de proteína. Oye, el pollo está a unos 8 o 9 aproximadamente. Que no es que yo recomiende comer pollo, no lo recomiendo, pero de nuevo, la caballa, 6 euros el kilo. El huevo, pues por kilo no me acuerdo, en su momento lo calculé, pero para mi gusto es la mejor fuente de proteína y en general de alimento y es económico. Y por la diferencia de precio, merece la pena el huevo ecológico. Es que, si quieres, ya que estamos lanzando muchas ideas y demás, ¿te parece que entre los dos hagamos lo que, bueno, creo que te he visto alguna vez, ¿no? De lo del 5+1 de alimentación. Sí. Porque, a ver, has dicho que comes 1 o 2 veces al día. Sí. Hemos dicho más cosas, ¿no? Entonces, el primer consejo, por ejemplo, el de reducir el número de ingestas diarias, yo creo que es algo que la gente tiene miedo, pero cuando... El problema es que al comer tantos carbohidratos, ¿no? Rompemos un poco el equilibrio de saciedad, ¿no? Que está relacionado con ciertas hormonas. Eso es. Entonces tenemos siempre esa sensación de que nos falta algo. Aparte también los hidratos retienen líquidos, retienen agua, hay un desequilibrio de sales y entonces realmente a veces no es falta de alimentos, sino que es falta de sales, pero... De minerales. Entonces es como, claro. Sí, un bucle continuo, ¿no? Eso es. Y claro, cuando haces 2 comidas, alta en grasa, alta en proteína... El hambre se va. El hambre se va y aparte que nos nutrimos mejor. Porque esto claro. luego va a ser lo siguiente, vamos a hacer el 5+1 y luego hablamos de qué es nutrirse, ¿vale? Mi 5+1 es de cosas que yo quito. Vale, si lo quieres compartir. Sí, o sea, a ver, estos no son alimentos, son obvios, pero siempre os digo, el alcohol y el tabaco hay que quitarlos sí o sí. Luego el azúcar, a día de hoy, cualquier cosa que lleve añadida, azúcar añadida, chico, no te comas eso. Es muy sencillo. Trigo, leche de vaca y luego el +1, en este caso son aceites vegetales, me refiero al girasol, que es el que se consume en España. Sí, aceites vegetales. Girasol y margarinas, me refiero. Sí. Entonces, eso, o sea, quitando esas 6 cosas de tu vida, ya vas a mejorar una barbaridad. Vale. Que luego seguimos mejorando cosas, pues todo va a ir sumando, pero esos 5, o sea, esos 5+1, esos 6 son enfermantes siempre para todos, en todas las circunstancias. Luego lo que tú decías, muy interesante, ¿no? Más carne, huevo, pescado, o sea, proteína y grasa de buena calidad que además lleva micronutrientes. Claro, porque por ejemplo, hemos hablado de la pirámide y eso nos ha confundido mucho, ¿no? A lo que son las bases de la alimentación, que nosotros promulgamos una alimentación, que la base sea carne, que sea pescado, que sea huevo. Y bueno, algún lácteo fermentado como queso azul. Sí, si te gusta el kéfir. Sí, claro. Exacto, sí, no hay problema. Por eso, que parece contraintuitivo, ¿no? Porque nos han vendido un tipo de alimentación totalmente distinta. Sí. Y bueno, este cambio la verdad es que yo lo he notado bastante, ¿no? Porque también basas la alimentación de otra manera y respecto a... Bueno, yo voy a dar mi caso, ¿no? Pero respecto a lo que te gastas en casa, o sea, yo me gasto lo mismo, porque como dices, como muchísimo menos. Es que, por ejemplo, ayer hice
2 comidas y me sacié tanto, o sea, por la mañana comí huevo, con queso, con boquerones y demás, Muy bien. y estaba tan saciado que por la noche prácticamente comí muy poco, comí un poquito de jamón, otra vez un poco de queso azul y ya está, y para de contar. Entonces, claro, y bueno, si cuentas a nivel nutricional, seguramente tenía una densidad nutricional bastante alta, porque claro, es que pensamos en cantidades. Otra cosa que me he quitado de la cabeza es el tema de contar calorías, ¿no? Porque antes estaba, Es bueno, absurdo, es yo absurdo. era la típica persona obsesionada con contar calorías, con hacer las 5 comidas. O sea, yo si me saltaba una comida, Midiendo los vamos, gramos. me daban taquicardias, ¿no? Y bueno, eso ya lo que supone a nivel químico por dentro, ¿no? Porque no lo tenemos en cuenta, no vamos a hablar de la mentalidad, pero es que una actitud negativa te provoca Eso es lo una peor. química dentro de tu cuerpo Sí, 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 que, totalmente. que degrada, ¿no? En vez de nutrirte, te degrada. Y justo te quería hablar de eso. O sea, ¿qué es nutrirte? Qué interesante. O sea, la gente tampoco se ha planteado para qué comemos, o sea, para qué nos alimentamos, ¿no? Porque, Totalmente. ¿qué es alimentación, no? Porque a lo mejor, alguna vez lo hemos dicho, pero estar al sol es nutrirte, ¿no? O sea, Exacto. Sí, sí. ¿Para qué nos alimentamos? Yo le hago esa reflexión a toda persona con la que empiezo a trabajar, porque exactamente, estamos muy perdidos. Nos alimentamos básicamente por dos motivos. Para conseguir elementos, vitaminas, minerales, aminoácidos y grasas que no podemos fabricar por nosotros mismos, lo que se conoce como nutrientes esenciales, que tenemos que incorporarlos sí o sí a través de la alimentación. Esos son necesarios para construir tejido, huesos, hormonas, enzimas, neurotransmisores, para que todo lo que funciona en nuestro organismo se mantenga funcionando. Pero la segunda razón por la que comemos es para absorber electrones, porque todos estos nutricionistas, influencers, que no paran de criticarme en redes sociales cada vez que digo que las calorías no van a ningún lado, se les ha olvidado que en el primer tema, cuando tú estudias dietética o nutricionismo, cuando tú estudias nutrición, en el tema 1 te explican el ciclo de Krebs y te explican que hay 10 pasos en los cuales el alimento es transformado y del alimento se absorben, se separan los electrones que llegan a la mitocondria, y tú lo único que quieres de la comida son los electrones que van a llegar a la mitocondria. Me refiero una vez que ya hemos quitado vitaminas, minerales que se usan en otros procesos, pero lo que nos da la energía son esos electrones que llegan a la mitocondria, y ahí la mitocondria los convierte en agua y en energía. Entonces, comemos para obtener materiales. Como si fueras a construir una casa, necesitas ciertos materiales. Pues esto las es lo mismo. proteínas. La proteína, las vitaminas, los minerales. Hay algunos que son esenciales y los necesitamos. Y luego necesitamos los electrones. Los electrones los necesitamos y solo los obtenemos de tres fuentes. Aminoácidos, que es mínimo, lo descarto porque eso casi nunca ocurre, son de glucosa o de grasa. Entonces, resulta que la fuente de glucosa es la principal hoy en día, es la moderna. Cuando Hay decimos glucosa decimos carbohidratos, pasta, pan, eso es, patata, arroz, etcétera. que está en todas partes. Sí, lo que la gente come, Lo que todo el básicamente. mundo come, Sí. exactamente. Sin embargo, el Homo sapiens, el ser humano, siempre usó principalmente la otra vía, la de las grasas, que resulta que cuando la investigas un poco te da energía estable todo el día, estás saciado, se te va el hambre, produces menos radicales libres dentro de ti. Entonces, todo te empieza a funcionar mejor cuando haces un cambio que no tiene que ser para siempre. Yo no hago una dieta cetogénica estricta todo el año, yo la ciclo, y cuando llega la abundancia de la naturaleza en verano, reintroduzco el carbohidrato y no hay problema. Pero cuando la naturaleza no te da carbohidrato, tú lo comes, que está muy bueno, eso no lo niega nadie, pero tiene sus consecuencias. Y a largo plazo, por un día no pasa nada, pero a largo plazo el insistir 40 años con malos hábitos pues te da enfermedades. Mira, añadiendo, es que lo has dicho y lo acabo de recordar, ¿no? Que bueno, hace poco, de hecho, Carlos y yo hicimos una charla hablando de la estación del otoño. Y otra cosa súper importante que no tenemos o sea, que no tenemos en cuenta los humanos domésticos, es que o sea, el humano se ciclaba, ¿no? Se Los ciclos naturales. camuflaba con su entorno, ¿no? Al final nosotros somos una respuesta de lo que el entorno nos da, ¿no? Claro.
Y claro, comíamos lo que había en la naturaleza. Ahora lo que pasa es que comemos todo el año lo mismo. O sea, ¿tú qué desayunas? Pues todo el año lo mismo. ¿Tú qué no sé qué? Y es que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque si en invierno, o sea, en invierno, ¿qué hacemos comiendo piña? Bueno, ¿qué hacemos comiendo piña en España? En Eso es lo España, primero, ¿no? Pero eso te iba a decir. que bueno, si te gusta, pues te la comes un día de postre y punto, ¿no? Pero la cuestión, vamos a lo grosso. Eh, la naturaleza te ofrece en cada época del año una alimentación y lo más coherente con nuestro diseño es pues acompañarla, ¿no? Seguirla. Eso es, eso es. Esa, no sé qué nombre ponerle, ciclo, Ciclo sí, natural, ciclo no sé. natural, ciclo biológico, pero que tiene todo Se ese trata sentido, ¿no? de adaptarte a tus condiciones, a tu medio ambiente. Sí, sí, sí. Somos el único animal que se ha salido completamente de su medio ambiente y así nos va. Necesitamos médicos, hospitales, medicinas, zapatos, ropa. Quiero decir, ¿es cómodo pasar frío? No. ¿Es cómodo pasar calor? No, pero somos el único animal que ha perdido la capacidad de vivir en el medio ambiente. Los pájaros no se quejan, los leones no se quejan, los peces no se quejan de vivir en el mar. Y pasan frío, pasan hambre, pasan calor, pasan esfuerzo. Ninguno ha necesitado desarrollar hospitales y no se extinguen. Oye, vamos a ver de qué estamos hablando. Es que a día de hoy, si se acabaran, si de pronto por alguna razón dejara de haber medicinas en el mundo, o sea, gran parte de la población lo iba a pasar muy mal. De la población humana. El resto del planeta ni se iba a enterar. Entonces, igual las condiciones en las que el Homo sapiens vive no son las mejores, que necesitamos esas medicinas. No sé si Sí, me a ver, explico. aquí es casi un debate filosófico, ¿no? Pero es que la naturaleza no es justa, ¿no? Ahora Es pues, lo que es. vivimos en una sociedad del buenismo, de todo bien, todos juntos. Y es que, Sí. a ver, la naturaleza es súper cruel. O sea, tú ves a un zorro cazar una rata o lo que sea y es que es sangriento, es cruel, es crudo. Pero es Pero que esa es es la como es. naturalidad, me refiero. Claro, Claro, exacto, me es que refiero. parece que la gente no ha Estamos negando un visto. poco esa naturaleza, que no digo que tengamos que ir a matar a nadie, Parece pero que la gente no ha visto el Rey León. O sea, yo solo aprendí en el Rey León. En la canción inicial del Rey León te explican el ciclo de la vida. claro. Y de eso va la canción. Y luego tú ves la peli y te explican y no sé qué, que el rey es el león y los demás están por debajo. Y es que es así. Sí, o sea, Y te puede gustar más o menos, es que a la naturaleza, a la vida, no le importan tus gustos. Si tú tiras una piedra, da igual las veces que dejes caer la piedra, siempre va a caer. Ay, es que no me gusta que caiga la piedra. Ya, pero es como sucede. Pues en nuestro organismo, si le hacemos ciertas cosas, si le tiramos ciertas piedras, le pasan ciertas enfermedades. Es que es muy desagradable. Ya, pero es lo que es. claro. Aquí, bueno, me viene, no he terminado de leerlo, pero la idea de Richard Dawkins del gen egoísta, no sé si la conoces. Sí, Que es un poco que incluso el no ser estoy de humano acuerdo. ya tiene matices, ¿no? Pero es interesante, ¿no? El hecho de que incluso nuestros genes, ¿no? Es como que nos dominan, ¿no? Porque nos tiende a ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, había un estudio, Sí, pero a- yo a- pienso que es más adaptación, más que... pero yo creo que es una mezcla, ¿no? Porque, por ejemplo, había un estudio de una rata que la inducían de alguna manera, no recuerdo el estudio, pero la cuestión es que a un gato modificado, la rata estaba modificada, no era una rata de laboratorio, y, y tenía tendencia a una sustancia de la microbiota de un gato, Ujú. y entonces la rata para acercarse a esa... o Buscaba, sea, a ¿no? esa bacteria buscaba al gato Buscaba y se dejaba... activamente al gato, Exacto, era como algo contraintuitivo de claro. forma natural, Ujú. pero tiraba más ahí su microbiota Sí. que... Pues mira, es un ejemplo muy interesante porque que eso, perdona, Carlos, pero es Sí. que eso pasa con las Eso personas te iba a decir, sí que te iba a decir eso. vale, perdona. Sí, Pues justo eso te iba a que decir, la que química de las personas, que lo vemos como algo súper... pues ¿sabes? la microbiota de las personas está tan alterada que nos predispone o nos obliga casi a buscar ese ultraprocesado, ese azúcar. Entonces, cuando la persona se da un tiempo, esto lo entiende, lo asimila y dice, venga, voy a estar unos meses cuidando lo que como, para dar tiempo a que esa microbiota se reequilibre, tú sales de esa rueda, como esa rata, dejas de ir
hacia tu muerte, hacia ese gato, ¿no? Rompes ese ciclo y a partir de ahí la vida te mejora. Oye, pasar de depender de comer helados, pizzas, Coca-Colas, a tú elegir cuándo lo comes, pues me parece Claro, muy hay un interesante. cambio ahí importante. Y bueno, estamos hablando de algo súper interesante, que era el tema energético, ¿no? Porque es que hemos perdido la perspectiva, ¿no? Con esto de la alimentación, de que es, ¿no? Proteína, grasa, estamos siempre pensando que si los macros, que si las calorías. Y es una cuestión mucho más profunda, como has explicado, que es un tema bastante complejo, ¿no? Explicar cómo funciona la mitocondria, cómo se obtiene energía. Y claro, aquí entramos en un tema estrella, ¿no? Que incluso a día de hoy parece que se va escuchando más, pero más para criticarlo que para obtener beneficio claro, que es el tema de los ritmos circadianos, de las luces artificiales en casa, de las pantallas. Y sin entrar mucho en tecnicismo, ¿no? Y haciendo un guiño a Sergio, el Ortegui, ¿el sol es malo? ¿Es el sol malo? El sol, ¿Es nuestro enemigo? El sol no es el enemigo, de Sergio Ortegui, un gran libro. El sol obviamente no es el enemigo. De cajón, ¿qué es lo que estaba ahí antes de que hubiera ninguna vida en el planeta? El sol. El sol lleva ahí antes de que nada existiera, nada vivo existiera en el planeta. Todo lo que está vivo depende y se ha adaptado al sol. Y lo que no, aquella criatura o planta que el sol le dañaba ya se extinguió. A día de hoy no está viva. Todo lo demás depende en su ciclo vital, en un punto u otro del sol. No es que el murciélago vive de noche. Vale, correcto. Es un animal que se ha adaptado a vivir de noche, pero su alimento en un punto u otro depende en la cadena trófica del sol. Porque, no, pero come mosquitos que son nocturnos. Vale, pero el mosquito se alimenta de criaturas diurnas que requieren del sol para poder funcionar. Además, el sol, como ya lo he nombrado, los biorritmos, los ritmos circadianos, el sol gobierna los ritmos, pero no los ritmos circadianos, gobierna los ritmos de todo en el planeta, porque las plantas están sincronizadas con el sol. Hay infinidad de estudios. Y fíjate, las plantas, pues no te digo ya los animales. Todos dependemos de la salida del sol para iniciar nuestros procesos y con la bajada del sol se terminan esos procesos e inician otros. ¿Cuáles? Los de reparación. ¿Qué hace el Homo enfermus, que digo yo? Ha cambiado el día por la noche y ahora no reparamos porque estamos sometidos, nos acostamos tarde, nos dormimos tarde, pero además con luces artificiales y durante el día, en vez de estar aquí en la naturaleza como tú y yo ahora mismo, pues podríamos estar cómodamente en un salón con una luz completamente artificial. Con una pantalla. Con una pantalla que nos estaría señalando, haciendo que en nuestro organismo los procesos que se expresen sean de enfermedad o tendentes a la enfermedad. Insisto que por un día no pasa nada, pero el problema es que la norma hoy en día es estar encerrado. Mi hijo, que tiene 5 años, cuando yo voy al colegio me escandalizo, porque yo recuerdo lo que era el colegio en mi época, que era siempre fuera, y ahora están siempre dentro. Siempre que el almuerzo se lo comen en la clase. Ah, pues, ¿en serio? Sí, ya ni siquiera en el recreo, se lo comen en la clase. Con luz artificial, en el wifi, porque hay wifi, con la pantalla, porque a veces les ponen canciones, en fin, les ponen cosas, una pantalla, entonces... Bueno, también trabajan con tablets, ¿no? El mío todavía no, pero el año que viene creo que empieza, sí. Vale. Voy a ver si lo puedo evitar, pero sí. Es súper importante darle ese descanso al cuerpo, ¿no? Como hemos dicho, cuando haces 5 comidas, tu cuerpo está todo el día haciendo la digestión y no damos ese espacio a que el cuerpo pues repare tejidos, las células dañadas, ¿no? Porque las células es un organismo vivo que se va regenerando, bueno, está demostrado, ¿no? Con un premio Nobel de la autofagia, etcétera. Claro. Y claro, aquí entra el tema del sol también, ¿no? Que desencadena nos da una información dentro de nuestro cuerpo que desencadena procesos de regeneración, etcétera. Y claro, nos están diciendo lo contrario, que si te expones al sol al mediodía, que es cuando se absorbe la vitamina D, pues que da cáncer, que es peligroso. Entonces, esto como... Esto es un melón claro. Gordo, Claro. el que quieres abrir aquí. Bueno, podemos por lo menos dar nuestra visión. Sí. No vamos a decir aquí que el sol ni cura el cáncer, ni lo da ni no lo da, ¿no? No voy a decir
ninguna de las dos, ¿no? Porque es multifactorial. Por ejemplo, una persona que está súper inflamada, quizá Pues se pone tenga al que... sol y le va a dañar, pero el Claro. problema no es el sol. Exacto. A mí me gusta poner el ejemplo, que lo hemos hablado alguna vez, del limón, ¿no? Sí, del limón y la herida abierta. Eso es, si yo ahora me echara limón aquí en la mano, Nada, no ocurre nada. pues sentiría el mojado y ya está, pero si me haces una raja con un cúter y a continuación me echas el limón, o alcohol, ahí sí voy a rabiar. Pero el problema fue el limón o el alcohol, no, el problema fue el daño previo. Esa persona típica, ¿no? Homo enfermus, el hombre doméstico, el problema es que está dañado, está inflamado y claro, pues se pasa todo el año huyendo del sol, llega a sus vacaciones, se pasa 2 semanas en Benidorm al sol. Claro. Es que aquí también lo que ocurre, ¿no? Con el tema del sol es que pensamos en la exposición solar y solo pensamos en julio y en agosto. Eso es. Pero claro, es que aquí bueno, entra el tema del callo solar y demás, pero es que no hay una época en la que haya que tomar el sol, sino que el sol tiene que formar parte de nuestro día a día Eso es. y estar expuestos pues, la mayor parte del tiempo posible y todo el año. O sea, no, esto no es, no, voy a empezar en diciembre a hacer callo solar. No, es que no, yo ya no pienso en el callo solar porque doy por hecho que el sol es todo el año. Claro, claro. Y es un músculo, ¿no? Que ahí viene, Exacto. sigue lo del callo solar. Lo del que callo solar, yo lo explico siempre igual que Sí, lo que es un acabas de músculo. decir, es un músculo. Tú no empiezas en el gimnasio y Eso es. levantas 200 kilos en press de banca, te vas a partir el pecho por la mitad. Eso es. Entonces tú no te vas el 15 de agosto a las 2 de la tarde a Murcia a tomar el sol, que es lo que pasa, ¿no? Que los ves Eso ahí es. media hora y se achicharran totalmente. Entonces es Yo posiciones llevo 3 progresivas. años, o bueno, ya más de 3 años, llevo más de 3 años exponiéndome al sol. Empecé en abril de hace unos 3 años y el primer año, a mediodía, de julio, de agosto, que acabas de nombrar, yo cronometraba el tiempo y aún así algún día me quemé un poquito, no mucho, pero me pasé y me quemé. Este verano yo ya no, vamos, ni este ni el pasado, yo no cronometro nada. Este año únicamente me he quemado una vez en la playa, un día, que estuvimos demasiadas horas, pero al día siguiente ya estaba perfecto. O sea, sí es verdad que noté esa quemazón. Sí, el eritema que se conoce, ¿no? Sí, pero no llegó a ser una quemadura profunda de días y luego un cambio de piel, no. Sí me noté un poco de inflamación y rojez en la zona, pero ya está. Sí, tu cuerpo lo pudo procesar, ¿no? Claro, No hay ningún problema. en 3 años yo he logrado construir ese callo solar, ese entrenamiento, esa protección natural. Al final se trata de que mi piel es como un ultramaratoniano. Tú no pasas de 0 a 60 kilómetros en un día, no. Tú a los 60 kilómetros los podrás correr pues cuando hayas corrido 5 y otro día 10 y otro día... Claro. Sí, Pues el problema es que esto es lo mismo. queremos correr una maratón entrenando una semana. Claro, y yo ya no me quemo. O sea, este año 0 patatero. Sí. Mira, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo soy una persona que siempre ha sido muy blanca de piel y claro, me salían, bueno, pecas incluso, que a Sí. día de hoy ese síntoma ya ha desaparecido, ya tengo que profundizar más, ¿no? Porque quizá a muchas personas le interese, pero... Sí, eso puede ser también, perdona que te corte, por el tema o bien de exceso de glucosa en la comida Sí, omega 6, ¿no? o omega 6, Sí. aceites de origen vegetal, Sí, sí, seguramente almendra, cacahuete. coincide también con el cambio de alimentación de estos últimos años, sobre todo la reducción de hidratos más que porque nunca he comido tampoco aceite ni bollería, etc. La cuestión es que yo hace unos 3, 4 años, me lo recuerda mi pareja, ¿no? Porque dice, cuando era verano, si salíamos a la calle y andábamos 15 minutos y me estaba pegando el sol en el cuello, o sea, yo llegaba después de los 15 minutos a casa y llevaba el cuello quemado. Fíjate. Y a día de hoy, pues eso, me puedo ir un 15 de agosto a las 2 de la tarde, estar un par de horas ahí bañándome, sobre todo en movimiento. Es verdad que si te quedas ahí como una ameba en la arena, pues bueno, no lo he probado porque no me gusta, ¿no? Pero Sí. que también es un poco tener el entendimiento de que no es ir a quedarme ahí expuesto en una posición, es pues, estar en contacto, en movimiento. Eso es. Y bueno, a mí me pasa lo mismo que a ti, me he adaptado estos años y este año no ha sido el primero que no me he quemado. Sí que hubo un día que me puse más rojo de la cuenta porque estuve todo el día al sol en verano. Bueno. Y lo único que pasó fue que esa noche estaba rojo, al día siguiente me levanté y nada, estaba más moreno incluso, o sea que... Claro.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, con el tema del sol se están metiendo mucho, ¿no? En las noticias y tal, y bueno, salió pues de lo que te quería hablar ahora, de que los ritmos circadianos está muy relacionado también el tema de la luz artificial, ¿no? No solo el sol, y se habló del tema de las gafas estas rojas, Sí, por Marcos por Marco Llorente, Llorente, sí. etcétera. Entonces, pues por explicarles un poco a la audiencia la importancia que tiene esto de cuidarte de las luces. Ujú. ¿Tú qué has notado en tu casa, por ejemplo, que también tienes un hijo? ¿Qué has Sí, hecho? ¿Que notas diferencia? ¿Está más buah. tranquilo? ¿Se va a dormir Sí, antes? sí, yo llevo ya más de un año con las gafas rojas y unos 6 meses con las amarillas. Por suerte, por donde vivo, yo puedo trabajar prácticamente siempre en una terraza Mm. o en un parque o como ahora en el monte. Entonces las amarillas las uso poco, pero bueno, aún así me las compré, pues si hay que ir a un centro comercial o a un evento familiar y bueno, si en interiores pues me las pongo. Pero yo noté un cambio brutal, como te digo, hace más de un año con las gafas rojas. A mí me llegaron en febrero de hace un año o año y pico y a la semana, o sea, al principio no noté nada, pero a la semana fue brutal. O sea, yo me caía a las 10, 10 y media de la noche, yo me caía. De hecho, dos o tres veces estaba jugando en el sofá con mi hijo y me dormí. Y el crío, papá, papá. Y claro, yo me las ponía a las 7 en invierno, me las ponía a las 7, claro, a las 10 ya llevaba 3 horas de fabricar melatonina. Y claro, es que caía. ¿Qué hemos hecho? En casa hemos cambiado las luces del salón, los baños y las habitaciones y al rojo. Y mi mujer y yo usamos gafas. A mi hijo le van a llegar, se las van a traer los reyes este año. Y, y a las 10, bueno, a las 10 lo normal es que estemos ya en la cama o casi. El niño ya se acuesta mucho antes, se acuesta sobre las 8 y media, 9, porque es que es inevitable, porque al final al modificar el ambiente de luz al niño le entra el sueño antes. Claro, o sea, lo que más has notado es que te vas, Mejora el o sea, descanso mejora el descanso y... y nos acoplamos al sol. Nos hemos acoplado al sol. Yo me despierto sin despertador todos los días, siempre aproximadamente una media hora o una hora antes del amanecer, por mí mismo. Hmm. Y nos acostamos muy temprano. A mí el tema del amanecer justo lo hablamos hace poco, que a mí me cuesta más, ¿no? Porque me gusta dormir con la persiana muy bajada. Ujú. Entonces, claro, yo ya no veo cuándo sale el sol. Y bueno, he empezado a utilizar un despertador solar que lo pongo como fuera de la habitación y que va... Solar, pero explica lo que es solar, porque van a pensar que es que tiene una No, plaquita. no, es un despertador que tiene una pequeña luz, entonces imita como la luz del amanecer, que es así como naranjita y amarilla, y va en aumento, ¿no? Va poco a poco Lo dando más luz has notado, claro, me el despertar despierto. es mejor, ¿no? Claro, claro, o También sea, más suave. porque despertar con un despertador, con el sonido, o sea, tienes un pico ahí de cortisol, de estrés. De cortisol y de adrenalina, Sí, exacto. que la adrenalina la deberíamos metabolizar con el ejercicio y pues es muy poca la gente que se levanta ya acelerado por el despertador y que se tira al suelo a hacer flexiones. Eso no lo hace casi nadie. No, lo primero que hacen es ir y enchufar la El café, cafetera. exactamente, que te va a meter Claro, un pico todavía claro. peor de Sí, sí, cortisol. sí. Exactamente. Sí, pues la verdad es que lo he notado bastante y bueno, yo lo recomiendo. La verdad es que a mí me ha ido de lujo, sobre todo personas que, como en mi caso, ¿no? Que tienen la persiana a tope bajada, Sí. que bueno, eso es otra, ¿no? Justo ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Pero que eso, que si te cuesta más despertarte como a mí y no quieres ese pico de estrés matutino con un despertador, es que con esto te levantas, vamos, no vas a tener problema porque te vas a despertar 100%. Yo me pensaba que digo, a ver si se enchufa y no me despierto, pero que va, es casi instantáneo, ¿no? Te empieza ahí, pi, 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 Es una imitación muy buena y es muy del buena, sí, sí. amanecer. De hecho, el primer día, como no estaba acostumbrado, veía así como la luz reflejando en la pared y me pensaba que era el sol, Pensabas que era el me sol. pensaba que era el Sí, día. sí, sí. A mí me pasaba igual. Entonces, Carlos, con el tema de los ritmos circadianos está muy relacionado con el tema del descanso y del sueño. Y vale, hemos hablado de las gafas rojas, hemos hablado de ponernos al sol durante el día, ¿no? Porque eso también mejora el tema de la melatonina, ¿no? Eso es. ¿Algún consejo más respecto al tema de Para, cómo mejorar el sueño, etcétera? si, Cosas que hagas tú. por ejemplo, la cena. Sí, Yo la cena, ¿qué pasa con la cena? yo soy muy fan de que la gente deje de cenar. ¿Que deje de cenar o que cenen
sí. Yo Pues siempre- claro, ¿qué es cenar? Me refiero. yo siempre Porque, claro, digo- en España cenar es cenar A a las partir 10 de o las las 9, 11, claro, a partir de las 9, con suerte a las 9, efectivamente, a partir de las Vale, 10. pero si ceno a las 6, Vale, yo soy partidario de no cenar. Fíjate, lo que yo siempre le digo a la gente es cena lo antes posible, lo menos posible. Y me dicen, ¿pero cuándo es lo antes posible? Lo antes posible. Yo termino de cenar sobre las 3 de la tarde. vale, eso te iba a preguntar, que ¿cómo te organizas tú? Si haces 2 comidas, por ejemplo, un día que hagas 2 comidas, ¿cómo te lo organizas? Desayuno y comida. El desayuno suele empezar a las 8, 8 menos algo, coincidiendo con que ya hay suficiente claridad del día. Y la comida aproximadamente entre las 2 y las 3, dependiendo del día, de cómo vayamos mi mujer y yo de la agenda, pero sobre las 2, las 3. Y ya ninguno de los dos vuelve a ingerir nada más. Vale. De hecho, el día que por la circunstancia que sea cenamos o nos permitimos alguna cosa, es que al día siguiente lo comentamos. La mala noche que pasamos, nos levantamos ya con la sensación de llenado, de cansancio. Entonces, yo animo a que la gente, vamos a ver, si tienes 10 años, 20 años, 30 años, te aconsejo que cenes lo antes posible y lo menos posible. Pero a partir de 40, quítate las cenas. Sí. O sea, haz la prueba 3 días de no cenar y luego reintroduce la cena. No es lo que yo te cuente, es que lo vas a descubrir por ti mismo. O sea, ¿va a mejorar el descanso? ¿Tú por qué crees que es en este caso? Porque... Por los ritmos circadianos, claro, porque cuando cenas, a poco que metas vas a requerir unos 3-4 horas de digestión. Si además te estás poniendo a cenar sobre las 9, que más o menos es una hora habitual en España, quiere decir que con suerte vas a terminar de digerir a las 12. Pero cuidado, vamos a imaginar que te acostaste bien, sobre las 10. Cuando tú te acuestas, tu aparato digestivo se desactiva, porque estamos hechos para desactivar el aparato digestivo. Ya estamos encontrando una contradicción. Llevas el aparato digestivo, el estómago, el intestino lleno, pero te has entrado en modo sueño, descanso y tu cuerpo lo que quiere es desactivarlo. Ya hay un conflicto. Entonces, o bien se desactiva y se te va a quedar eso ahí, fermentándose, y mañana ya veremos lo que te encuentras al levantarte, o si sigue la digestión forzada, estás jugando en contra, por ejemplo, del hígado. El hígado quiere hacer procesos para él mismo aproximadamente desde 11 de la noche hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Ese es su ritmo circadiano, es así como funcionamos. Si tú eso lo estás dificultando porque está obligado a estar ayudando a la digestión de lo que tú acabas de cenar, pues ese hígado esa noche ya no puede hacer procesos para él. Ten en cuenta que el hígado, como tú sabes, es el filtro de tu organismo, es como el filtro de un coche. Tengo un amigo que no le cambió el aceite al filtro por más de 2 años. Adivina lo que le ha pasado al coche. Le ha petado el motor. Pues lo mismo te va a pasar a ti si estás años de no dejar que tu hígado haga los procesos de autofiltrado y limpieza que necesita hacer para él mismo. Ese es un tema, pero además, cuando tú te vas a dormir... O sea, perdona, Carlos, Sí. podríamos estar recomendando que un detox bueno es también no cenar, ¿no? No cenar, Vale, es que vale. es brutal. No, porque siempre pensamos en, el batido verde, no sé qué, No cenar. y algo tan simple como... O hacer una como cena cenar. temprana, como tú comentabas. Sí, sí, sí. Sobre las 5, las 6. Yo más de las... A ver, ahora estamos en invierno, por ejemplo, cuando estamos grabando esto. Sí, a las 6 está de O noche. casi invierno. Entonces ya es de noche. Entonces, una vez que se ha puesto el sol, la cocina se cierra. Claro. Entonces, Eso es un poco la idea, ¿no? Si, Esa es la si idea. alguien tiene que hacerse una idea es... desde que amanece hasta que anochece, es tu ventana de comer. Vale. Si tú mantienes eso, te va a ir bastante bien en cuanto a salud. Claro, porque en verano entiendo que sí que, como se hace de noche casi a las 10, Puedes cenar alargar. a las 8 no habría ningún problema, ¿no? O seguirían manteniendo ahí... Mira, en verano, como tú dices, por ejemplo, yo en concreto, yo y mi mujer, levantamos un poquito por así decir, el freno y si hay alguna noche, normalmente es la noche del viernes o del sábado, no todas, pero algunas semanas, que, bueno, pues sí, me tomo algo a eso de las 6, de las 7, a veces hasta las 8. Intento no ir más allá de las 8, 8 y media, intento que no se alargue. Vale. Pero sí es verdad que me adapto a las condiciones naturales. Mm. Entonces, claro, en Murcia el 21 de junio está anocheciendo a las 10 10 y menos cuarto, 10, ¿no? 10 menos algo, 10 menos algo. Bueno, sí. Bueno, pero sigue habiendo claridad. No, pero- claridad pero sí, claro. pero digo, ver el Sí, sol... sí, pero ver la puesta de sol. digo el sol. Exacto, exacto. Sí, ¿Y algún hábito así más...? Yo, por ejemplo, algo que también
implementé este último año, ahora no lo utilizo siempre porque creo que ya lo he procesado, ¿no? Era el tema de la respiración, ¿no? Muy bueno. Porque cuando una persona respira por la boca al dormir, no me acuerdo exactamente, creo que era a nivel incluso de adrenalina, ¿no? Porque Sí, cuando se produce, sí, lo respiras por la boca, el cuerpo interpreta, le da señales a tu cerebro de que está en alerta, es ¿no? como una emergencia, exactamente. Exacto. Entonces, el tema de tapar la boca con un tape, de estos que hay ahora, ¿no? Me parece un poco extremo eso. Es un poco extremo, pero yo he de decir que lo he probado Sí, y tiene bastante beneficio, porque yo resulta que, sobre todo días así de entrenamiento más intenso, tenía esa tendencia me decía mi pareja, dice, oye, esta noche parece que como que has roncado un poco, como has hecho algún ruido, como te he visto respirar por la boca. Y usaba el tape este para dormir y me levantaba y digo, buah, he dormido del tirón, sí. no he tenido esas pesadillas de estar ahí como moviéndote toda la noche. Y a mí sí que me ha funcionado. Es verdad que es un rollo el tema de todos los días ponerte la pegatina. Pero, ¿y por qué roncas? Quiero decir, ¿es por un problema de las fosas nasales, de que le cuesta respirar a la nariz y entonces se te abre la boca? O... No he investigado más allá. Simplemente Yo he probado, como vi el patrón de sí, hay respiración bucal, pues sí. voy a... Yo he probado, por si te puede servir, yo utilizo porque yo respiro bastante mal por la nariz, entonces yo utilizo unas, Sí, son de silicona. las tiras estas, Me no. pasé a las de silicona, Sí. son unas cositas que se mete aquí, justo a la Vale, vale. entrada, y entonces Sí, sí. me abre un poquito la vía nasal, y con eso la verdad que me ha mejorado mucho el descanso. Más que ponerme el Es tape. que en el caso del tape, lo que también mejoras es el patrón respiratorio. O sea, cuando lo usas durante un tiempo, tu cuerpo dice, vale, es por la noche, estoy durmiendo, y como no puedes respirar por la boca, empiezas a respirar por la nariz. Y entonces es como un patrón motor Vale, que pues lo tengo que probar, se a va ver. incorporando. Entonces yo por ejemplo ahora no lo utilizo. Mm. Eh, Como y- que ya se te ha incorporado, ¿no? sí, lo utilizas un tiempo, yo que sé, 3 meses, Sí. y yo lo he retirado y sigo notando que duermo del tirón. Es Ah, guay. verdad que coincide, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has dicho. Me voy de cena y ese día todo mal. Todo Claro. mal. A ver, es coste de oportunidad porque digo, vale, es que quiero cenar, Bueno, quiero irme a cenar con mis amigos. si la vida hay que disfrutarla. Aplico el Pero Pareto. eso es, El 80-20, el 90-10 en mi tú ya caso. sabes lo que va a ocurrir luego y Sí, bueno, pues tienes tus biohacks, tienes tus claro, trucos. Entonces, claro, vale, claro. pues ya Claro, está. es que confundimos eso, ¿no? De que esto no es poner parches para que lo sigas haciendo todo mal. Esto No, es cambiar el correcto. estilo de vida Eso es. y aplicarlo, ¿no? Esto es pasar de hacer el 80% mal a hacer el 20% mal y el 80% bien, Claro. más o menos. Algo así, sí. Algo así, para que la gente Sí. pueda un poco... ¿Y algún truquillo más para dormir? Sí, tengo uno muy bueno y muy contraintuitivo que animo a que la gente lo conozca. Y este me lo dijo mi hermana hace un porrón de años y jamás le hice caso hasta que hace poco tiempo lo volví a escuchar y a investigar y funciona muy bien. Y es mojarte con agua fría manos, pies y cara y la nuca. No hace falta todo. Yo me ¿Con mojo agua fría o con...? con agua lo más fría posible. Es posible que yo haya escuchado Te lo activa contrario, pero no sé por te qué. activa el nervio vago que te activa tu vía de relajación. Inmediatamente lo que tú experimentas pues es esa incomodidad que piensas que te está activando, pero en 5 o 10 minutos te da una somnolencia brutal y absoluta. Te permite, si tú lo haces inmediatamente antes de acostarte, te acuestas rapidísimo. Además, activa otro Pero mecanismo. luego te tapas los pies con Sí, luego te tapas, sí. Ahora, Vale, bueno, ahora vale. que ya hace frío te tapas. Por eso, pero que la cuestión no es simplemente aplicar el frío para luego retirarlo, ¿no? Sí, nada, Me refiero. unos segundos de mojarte las manos o los pies o Vale. incluso la nuca, como si te estuvieras lavando Sí. las manos. Es lo mismo, pero con agua muy fría o fría. Sí. Como te digo, otra cosa. Es brutal porque, ya te digo, pruébalo que te induce al sueño y una relajación prácticamente inmediatas. Es que además hay otro asunto con el sueño. Para que tú te puedas dormir, digamos, rápido y de manera natural, necesitas que cabeza y manos reduzcan temperatura.
Sí, lo de tener la habitación a 18, 20 grados, ¿no? Cuando, por ejemplo, algo que pues tú practicas meditación y yoga, seguro que has hecho alguna cosita así, cuando tú vas a un taller de estos, te dicen muchas veces, tráete una mantita o algo para taparte, Sí, porque en el momento que el cuerpo humano se pone en horizontal, el cerebro interpreta que a lo mejor vas a dormir y lo que hace es bajarte un poquito la temperatura. Si te baja un poquito esa temperatura, tanto a nivel de cabeza como a nivel de manos, se induce el sueño. Por eso, por ejemplo, a veces lo típico de que estamos tapados y tenemos calor, pero si sacamos los pies o las manos no da mucho frío, pero yo recomiendo el mantener, yo desde hace un par de años así, ya aún no uso, que antes lo usaba, gorro ni nada que me tape la cabeza, jamás, y además procuro dormirme con las manos fuera de la sábana, para sentir ese frío. sí. El cerebro interpreta y te induce el sueño. Es una cosa muy Claro, curiosa. porque yo lo que había escuchado, ¿no?, respecto a este tema es que tú cuando, no que lo induzcas, ¿no?, como lo de exponerte al frío las manos, sino que cuando estás dentro de la cama, si tú notas que tienes los pies fríos y lo que es el core del cuerpo caliente, eso significa que tu cuerpo está un poco en modo como protegiéndose, como que estás estresado, ¿no?, y estás protegiendo, ¿no?, tus órganos vitales. Entonces, lo que se dice, ¿no?, es que tú lo que tienes que notar es que tienes calor, ¿no?, en las manos y en los pies. No que los tengas súper calientes, ¿vale?, sino que tengas la sensación de que no tienes los pies súper fríos, etcétera, porque eso significa... Sí, lo que estás diciendo es lo mismo que yo estoy diciendo. Sí, Claro. tiene todo su lo tuyo es sentido. lo que tú has dicho es como una inducción a esto, ¿no? Claro, si te fijas es lo mismo. ¿Por qué notas ese calorcito en manos y pies? Porque tu cuerpo lo que está mandando es la sangre a manos y pies para que se enfríe, porque durante la noche nos debe bajar la temperatura. Eso es lo que nos induce a dormir. Yo lo que hago es me enfrío manos y pies para que la sangre que ya está ahí se enfría y me baja automáticamente la temperatura. Claro. No sé si me Sí, explico. sí, claro, claro. Y para que se vuelva a calentar, mi cuerpo va a mandar sangre para allá que se va a enfriar. Al calentarme la mano, se enfría la sangre que llega allí. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, es lo mismo que tú estás diciendo, dicho con otras Vale, palabras. vale. Entonces, sí, tiene cuando todo tú te sentido. acuestas, deberías sentir como cierto calor, pero lo que tú quieres es que se enfríe. Que no digo que te pongas hielo, no estoy diciendo eso, ¿vale? Pero Claro. es ese juego de termorregular mediante la sangre periférica de manos y pies, exactamente. Qué interesante, la verdad. La verdad es que con estas pequeñas estrategias ya prácticamente es que vas a dormir bien, casi seguro, ¿no? Como un bebé. Y Carlos, a ver, el tema de técnicas de respiración, meditación, ¿tú haces algo? Pues sí, llevo poco tiempo, no te voy a engañar, no llevo mucho. Bueno, pero ¿has experimentado algo? Sí. ¿Tienes alguna conclusión? Bueno, yo me he pegado unos viajes guapos también. Hay unas respiraciones que en YouTube puedes encontrar. Alotrópicas, sí, etcétera. Sí, justo. Eso es brutal. Bueno, yo he experimentado con el método Wim Hof, pero... Creo que es parecido, es que parece que hay diferentes tipos de respiraciones y creo que el método Wim Hof, que no sé si también le llaman de fuego, me parece que es lo mismo. No, la respiración de fuego es una que se hace sentado con la barriga. Sí. La de Wim Hof es más tipo alotrópica, creo que... Ah, vale. Sí, sí. No sé, es que ya te digo, me estoy introduciendo. Algo hecho. El tema de la respiración es verdad que yo lo tengo que perfeccionar más. Siempre he tenido muy mala respiración. De hecho, siempre he pensado que mi nivel de estrés se debe en gran parte a mis dificultades respiratorias. Yo tengo, que me lo han dicho ya, el tabique un poco desviado, que me bloquea bastante un lado. Sí. Y el otro, como además lo tengo un poco inflamado por una alergia constante que tengo, que no me quiero vacunar, ya me han dicho, pero yo no me voy a vacunar. Entonces, pues yo tengo bastante problema respiratorio por la nariz. Por eso yo uso para dormir esta cosita, que con eso pues me ayuda bastante. Pondremos una imagen de esto. Sí, sí. Durante el día sí intento en algún momento hacer, por ejemplo, respiraciones profundas o cuando tomo conciencia, pues ¿no? En el ahora y tal, esas respiraciones profundas sí intento hacerlas. Se utiliza la respiración como para un poco lo que hemos dicho de anclarte al presente, volver al cuerpo, ¿no? Eso es. Además la respiración profunda, esto lo aprendí hace muchos años cuando tenía que ir a dar clases en un trabajo que estaba y tenía que ir a dar clases a gente de cosas que yo a veces ni sabía.
me lo había preparado y yo iba súper nervioso, entonces me di cuenta que si tomaba 3 o 4 respiraciones profundas justo en el momento antes de empezar, empezaba más calmado y a partir de ahí, y ya hace poco pues me enteré, ¿no? Años después, que te ayuda a regular el sistema nervioso y tal, es muy beneficioso. Vale, vale. Tú sí practicas. Sí, llevo un par de años ya practicando meditación. Ahora me estoy introduciendo a otras técnicas de respiración. Y bueno, los beneficios, o sea, han sido muy, muy bestias, sobre todo en cómo enfoco ahora mi vida, ¿no? Sí, Porque, como hemos dicho, prácticamente el problema principal a día de hoy en España, en cuanto a mortalidad, es un tema complicado, ¿no? Que creo que sabes a qué me estoy refiriendo. Entonces, esto tiene mucho que ver, ¿no? Con la depresión, con la ansiedad, con malestar, ¿no? Con nuestra vida, sin propósito, etcétera, ¿no? sí. Entonces la meditación, lo que creo que he conseguido, no sé cómo decirlo, ¿no? Ganar, el beneficio que he obtenido, ¿no? De la meditación es que al desidentificarte un poco de todo ese bochorno mental, Sí, al apagar el ruido. claro, es exacto, pero es como que te desidentificas, ¿no? Y eso lo que te permite es solucionar eso lo que ves como un problema, que realmente no son problemas, son simplemente retos que te pone la vida adelante, Eso es. y entonces parece que lo procesas todo casi a cámara lenta, ¿no? Lo que te supone algo como que lo tienes aquí, que te... Sí, tus problemas son los mismos, pero tú los afrontas desde otra perspectiva. Claro, 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 pero porque tienes esa capacidad de observación, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que antes te reaccionabas, ¿no? La palabra es reacción, ¿no? Sí, O exactamente. sea, dejas de reaccionar y empiezas a actuar y a ponerle soluciones a todo aquello que te ocurre, etcétera. Y luego, pues, el tema de valorar, ¿no? La vida, el agradecimiento, como hemos hablado al principio de la charla, es algo que tienes más en cuenta y de forma instantánea, ¿no? O sea, Valorar el presente claro, y tu relación, por ejemplo, hablo de mi caso, ¿no? Pues mi relación con mis padres, ¿no? Ya tienen 70 y tantos y, bueno, pues nunca sabes cuánto tiempo les queda, ¿no? Entonces, pues a veces eso, pues te dicen algo, ¿no? Y a lo mejor, pues desde su punto de vista, pues claro, son personas con 70 años, me llevan 30, entonces es como, madre mía lo que me acaba de decir, pero no me quedo ahí, digo, bueno, no pasa nada, sí, ¿cuál es mi objetivo al final? Disfrutar lo máximo posible de tiempo con mis padres, que ellos claro, disfruten de su nieto. Entonces, yo he cambiado ahí un poco mi paradigma, o sea, por sí. ejemplo, pues ya no quiero tener la razón, ¿no? Por decir, ya tener la razón no te sirve para nada. Claro, porque eso es ego, ¿no? Es... Exactamente, Claro, eso, claro, he tenido que meditar y aprender mucho para llegar sí. a este punto, Pero es como justo tú eso, ¿no? Porque el decías. ego es como la identificación con algo que no te corresponde Eso es. y la capacidad de observarlo, claro, te cambia mucho. Yo, por ejemplo, con el tema de darme cuenta de ciertos detalles, es que he llegado incluso, ¿no? A que voy por la calle, está nublado, de repente sale el sol y empieza a tocarme la piel y digo, joder, Sientes gracias, ¿no? un bienestar. Sí, 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 es como un bienestar y claro, te das cuenta de eso, los típicos mantras, de las típicas frases populares se cumplen algunas, ¿no? De como que la felicidad está en los pequeños detalles, etcétera, es que es cierto, o sea, Totalmente, y la totalmente. meditación te ayuda mucho, ¿no? A valorar eso. Y además siempre se ha meditado, quiero decir, da igual a la cultura a la que tú te vayas. Sí. Acabas de decir el tema mantra, pero ¿qué es el mantra? Es meditar, pero ¿y qué es rezar? Es una forma de meditación. Claro. Que se ha desprestigiado, que se ha llevado, sí, pero al final los monjes budistas que están con las cuentas de los Sí, japa con los japamalas estos. claro, ¿qué están haciendo? Están meditando, al final estás apagando la mente que yo soy ateo, vaya por delante, pero las cosas son como son. Antiguamente, en la Edad Media, iban a la iglesia y el cura, el sacerdote le decía, rézame 20 Ave María, pecadora. Cuando tú vas por el quinto Ave María, tu mente desconecta. Claro. Sí, ¿Qué? apagas la mente y te Claro, concentras en la tarea, en la acción, claro. en el cuerpo, ¿Qué como hemos estás dicho. haciendo? Y estás meditando, lo que hablábamos antes. Se te ha apagado ya, porque entras en un estado meditativo, estás repitiendo tanto constantemente que al final desconectas. Claro. Y eso es súper positivo para el Claro, cuerpo. claro. Entonces, el meditar siempre ha estado presente yo creo, en la raza humana.
Ahora, como tú dices, ¿no? Pues mindfulness, no sé qué, meditación, yoga, no sé cuántos, siempre se ha hecho, con otros Sí. nombres, de otras formas. Lo que hablábamos antes, yo para mí, el irme al monte, el irme a escalar, para mí eso era meditación. El irme, como estuve haciendo cuando logré sanar mi hipotiroidismo, yo lo hice, yo salí de un invierno sano porque me iba al monte a caminar semidesnudo, de 5:30 de la mañana hasta las 7, y es brutal. Pero también me iba los domingos, estuve yéndome todos los domingos del invierno a meterme en el agua del mar, que vale, no es un agua helada, del Mediterráneo a 15 grados. Bueno, métete, métete media hora de 7 a 7:30 a 15 grados, ahí. Pues yo estaba ahí, yo solo, y al final también para mí era una meditación, ¿sabes? O sea, tú sabes la de problemas que yo me he arreglado en esas medias horas de estar ahí tiritando y decir, y te vienen cosas y te pones y sales de ahí nuevo. Sí, sí, sí. Pues Carlos, creo que hemos hablado de las cosas ahí más principales que nos atañen, ¿no? Que nos parecen como los pilares, ¿no? de la salud. Bueno, podríamos alargarlo, ¿no? Pues Podemos hablar estar de aquí tóxicos, hablar Sí, bueno, no hemos hablado de entrenamiento y movimiento, pero bueno, que damos por hecho pues que... otro día, claro. que yo quiero que me cuentes de eso, que tú Sí. sabes mucho. Entonces, como conclusión de todo lo que hemos hablado, si tienes... Imagínate que no... Vamos a poner una situación loca, ¿no? Imagínate que ves a tu hijo con 20 años, Sí, pero no lo has educado tú, ¿vale? A ti no te ha conocido, no sabe que su padre es un radical de la salud y vale, le quieres dar un mensaje lo ves que lo está haciendo todo mal, que se va de fiesta todos los días, que come comida para llevar, que toma Monster, que no se mueve, que bueno, el sol ni loco, se acuesta a las tantas de la noche. claro, me lo estás dibujando. Te estoy dibujando la realidad que yo conozco, es que te estoy describiendo un chaval de 20 años. Sí. Y se acuesta a las 3 de la mañana jugando a videojuegos. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Qué mensaje? Es complicado, ¿eh? Es complicado. O sea, si lo consigues con esa persona, por favor llamar a Carlos porque os va a solucionar todos vuestros problemas. Yo lo que intentaría sería enseñarle otra realidad de un chaval de su edad que esté hospitalizado pues con algún tipo de cáncer, por ejemplo, que los hay, o alguna enfermedad muy, muy chunga, una diabetes tipo 1, una esclerosis múltiple, no sé, alguna enfermedad. Sí. Porque es que, a ver, es que con 20 años, Rafa, o sea, tu capacidad mental y emocional no está en eso. Con 20 años te crees invencible. Claro. Entonces, o sea, en cada momento, o sea, yo me estoy esforzando mucho con mi hijo porque sé que tengo hasta los 14, 15 para inculcarle una vida, con el ejemplo, con unos lo valores, que hay en casa. claro. Después él vuela, la base es la que yo le haya inculcado, pero luego ya vuela y es lo que te digo, tú y yo hemos tenido 20 años y nos hemos creído lo más. Si te fijas, ya todo es como un círculo y volvemos al inicio, ¿no? A la mentalidad, el memento mori, ¿no? Es que, exacto. O sea, qué importante es tener en cuenta, ¿no? Ciertas cosas como, pues eso, como volver un poco a los clásicos, ¿no? Sí, ese estilo de vida más... Sí, la visualización negativa, el memento mori, porque nos quedamos solo con el carpe diem, ¿no? Pero sí, demasiado carpe diem hay hoy en día, yo creo. Hay que volver un poco bueno, más... seguro que seguramente si tiramos del hilo está mal enfocado y será mucho más profundo y tendrá mucho más sentido. Claro. Pero... Sí, el carpe diem quiere decir, de hecho, quiere decir el ahora. O sea, disfruta la hora, volvemos a lo mismo, es el ahora, no quiere decir vive la vida como si no existiera el mañana, no, quiere decir vive la hora. Pero bueno, siendo consciente de las consecuencias. Entonces, a mí me gusta mucho, tú lo sabes, todo el estoicismo, ese estilo de vida, de dieta, lo que hablábamos de la dieta, ese enfoque. Y creo que a ti también, ¿no? Sí. Ese estilo de vida. Sí, totalmente. Yo si tengo que concluir con algo, sería eso, ¿no? Un poco de volver a lo que era un ser humano, ¿no? Volver a las raíces. A las raíces, incluso a esta filosofía clásica, ¿no? Y ahí tenemos todas las respuestas. Luego ya nos adaptamos a la modernidad de la mejor manera posible, que si usando gafas rojas, que si haciendo lo que sea necesario, o sea, porque vivimos de verdad, vivimos en el mejor momento, de la historia.
pero tenemos que adaptarnos, tenemos que volver a lo que somos realmente y tenerlo en cuenta. Entonces, Carlos, sin más, si quieres decir algo para acabar. Que encantado, que a ver si repetimos y podemos probar en una playa y así hacemos ejercicio, nos bañamos. Sí, así hablamos de movimiento, ¿no? De los temas que nos quedan y nada, lo dejamos para otro día. Así que nada, chicos, gracias por escuchar esta charla y nos vemos en... Bueno, con Carlos vamos a hacer un futuro podcast, ¿no? Que esto es un poco el episodio piloto de lo que va a ser el podcast de la aldea. Así que nada, Carlos, serás de los primeros invitados. Genial. Venga, un saludo.